si la interioridad, si la interioridad coincide con la esencia y la intimidad con el acto de ser. Y la otra es, si es así, cuando hablamos de dar y don, habría que hacer entonces dos distinciones de acto. Una cosa es el acto del ser, que sería el dar, y luego el don sería el acto de las potencias de la esencia, y ese acto de las potencias es diferente al acto de ser, ¿no? Porque es un acto que necesita una potencia, mientras que el otro Sí. es coacto, ¿no? Sí, exactamente. Me parece que lo has dicho bien, es así, es como has dicho. Solo que, bueno, la complicación es un poco mayor, como vais a ver en el cuadro, que espero estéis viendo. Sí. Yo he puesto una cosa para compartir pantalla. ¿Eso está ahí? ¿La Sí, veis? está, profesor, todo está bien, se ve bien. Sí está. Muy bien. Pues entonces, bueno, antes de ir a ese cuadro, yo quería una cosa que me ha faltado en la clase precedente, es decir, la esencia es la manifestación de la persona, sí. La persona hacia afuera. La intimidad se manifiesta hacia afuera precisamente en la interioridad y exterioridad. Eso. Lo que pasa es que fenómeno, eso es lo que es manifestación, es la categoría con la que la filosofía ha entendido también la manifestación de la sustancia. Una cosa se manifiesta como es. Si yo planto rosas en el jardín, pues entonces luego resulta que sale eso, se manifiesta así, con rosas, con olor, con espinas en el tallo, con tal, entonces, el fenómeno significa lo que aparece ante la sensibilidad, la apariencia, el aparecer de las cosas ante la sensibilidad del hombre, es el fenómeno, la manifestación de lo que la sustancia es. Si es una rosa, pues saldrá eso con ese olor, con ese aspecto, con las espinas, con lo que sea. Si planto otra cosa, entonces sustancia y fenómeno se ha utilizado ya en... Lo que pasa es que entonces habría que decir la manifestación de la persona, ¿en qué se distingue de la manifestación de cualquier otra cosa? Porque todas las cosas, un perro se manifiesta como es, pues ladra cuando oye ruidos o se mueve inquieto porque tiene hambre y va hacia la cocina, hacia el plato donde le damos de comer, lo que sea. Entonces todas las sustancias se manifiestan. Y entonces la manifestación de la persona es igual que la manifestación. Y aquí es donde hay que decir, pues no es igual. La diferencia es esta, que las cosas se manifiestan de una manera, por así decirlo, determinada. Son como son y no tienen más cáscaras que manifestarse como se manifiestan. Tienen más remedio que manifestarse. Si es un rosal, pues entonces cuando plantes la semilla y se vaya regando y ello coja y tal, pues van a salir espinas y luego van a salir rosas olorosas con este aspecto, pétalos, no sé qué, pues ya está. Y un perro, pues como es un perro, pues lo que va a hacer luego es, cuando tenga ganas de salir fuera, va a ir a la puerta de la casa a darle con la pezuña a que me abran porque quiero salir, y cuando quiero comer me voy a ir y se manifiesta como se tiene que manifestar un perro, porque eso es precisamente la manifestación de un perro. En cambio, la persona se manifiesta significa otra cosa, porque la persona también se manifiesta como es, dices yo, pues soy pequeño o grande, y entonces, o calvo, o rubio, y entonces te manifiestas como eres. No, en eso no puedes incidir. Si eres de 1,5, pues 1,5, no vas a medir más. Y si eres rubio, rubio, bueno, te puedes teñir, pero eso ya es artificial, ¿no? No. Hay cosas en las cuales, claro, la persona no se puede expresar completamente. En su organismo se expresa como puede expresarse. Sí, se expresa porque, claro, tengo uñas, todos tenemos uñas como vivientes, ya, pero me las pinto o no me las pinto, o me las recorto o no me las recorto, o me las dejo largas como esta actriz famosa Galá, ¿no? Pues ya está, y tengo unos uñones ahí de, bueno, yo tengo pelo, el que me salga, y soy calvo o menos calvo, o me lo rizo, o me lo corto, me dejo barba, y entonces es una manifestación natural, como también tienen pelo los simios y tienen pelo los perros, sí, pero yo ahí puedo intervenir algo.
Pero la manifestación de la persona es allí donde hay libertad. Y entonces no es que se haya manifestado así, manifiéstate, pronúnciate. Y entonces uno dice y dice una inconveniencia, o habla en verso, o se va por las ramas, o dice, pues tiene la originalidad personal. Por tanto, la diferencia es que la manifestación de una persona es propiamente una manifestación. Y es propiamente una manifestación porque es libre. En cambio, la manifestación hacia afuera, al exterior, de una sustancia natural, un perro, un animal, un viviente, una piedra, es una manifestación necesaria de acuerdo con su forma de ser, se comportan de acuerdo con lo que son y por tanto se manifiestan tal y como son. El hombre se manifiesta tal y como es, en su organismo tal vez, y no todo, porque incluso el organismo del que se apropia una persona pues crece, va siendo mayor y se va haciendo... Y luego, claro, ¿qué pasa? Pues es que yo he comido muchas salchichas o yo he comido mucha lechuga y entonces hasta el organismo, que es una expresión natural no libre, no libre, porque uno no es, me gustaría tener un pelo, me gustaría ser más guapo, me gustaría ser más alto, no es libre, pero tampoco es completamente ajeno a la libertad, porque es que tú te has alimentado de esto, has hecho deporte o no lo has hecho, tienes barriguita porque no has hecho deporte nunca, hombre, cuídate un poco, ya te... O, bueno, bien, entonces me interesaba, porque no lo he dicho antes, que cuando hablamos de la persona y su manifestación exterior, se manifiesta con el rostro, se manifiesta con la palabra, hemos hablado de unas cosas ahí, pero habría que comparar con las cosas para detectar la libertad, porque efectivamente pues no es lo mismo la manifestación de fenómeno, decimos fenómeno, de las cosas también decimos fenómeno, manifestación, presencia, cómo se exteriorizan, pero las cosas se exteriorizan de manera determinada, por su naturaleza, por las causas o por las condiciones del ambiente, porque esta rosa no ha crecido bien, ¿por qué? Porque no había tierra, no dio sol, la regué en exceso y la ahogué, entonces, bueno, entonces por su naturaleza y por las condiciones del ambiente, lo cual también influye en el hombre, porque hay personas que, bueno, pues como no recibieron educación como tal, entonces ha habido condicionamientos que han facilitado que la persona pues no se haya manifestado de otro modo. Hay condicionamientos y también tiene el hombre una naturaleza. Y entonces es que este nació con mal genio y con mal genio morirá. Pero luego hay la libertad y entonces no, mi manifestación es esta. Claro que tuve condicionamientos, tuve pobreza tal, pero entre los hijos de una familia pobre, unos fueron delincuentes y otros fueron catedráticos. Y entonces, ¿eso qué demuestra? Pues que no son los condicionamientos, sino bueno, o las circunstancias de la vida, lo que sea. Bueno, bien. Entonces, ahora tenemos ese cuadro que os he puesto, que espero estéis viendo. Yo no lo veo, eh, pero confío en que lo veáis. Me habéis Sí, dicho sí que lo sí. vemos, profesor, lo Pues vemos. entonces, este es un cuadro que pretende las dualidades dentro-fuera de la persona, esas que antes dijimos, exterior e interioridad, luego interioridad, intimidad y profundización de la persona, poner el marco general. Lo he hecho, este PDF, en atención a alguien que me lo pidió. Dije, ponga algo ahí, no es un PowerPoint, pero es un PDF mínimo. Es mi particular correspondencia a esa persona que me pidió que pusiera alguna imagen. No necesitáis copiar o atenderlo porque de ahí que os sale expuesto, ¿lo podéis bajar vosotros? Sí. Correcto, pues entonces hacedos con él, porque es un poco el marco general de las dualidades humanas, de la dentro-fuera, está titulado así, dentro-fuera, de esa dualidad, la exterioridad, la interioridad, la intimidad, la profundización, la intimidad. Por tanto, es el marco general de lo que vamos a desarrollar de ahora en adelante. Hemos hablado de las dualidades humanas, especialmente de la dualidad dentro-fuera, y ahora ya aplicamos la dualidad dentro-fuera al hombre, a la antropología trascendental de Polo, de acuerdo con la cual está formulado este esquema. Si lo he dibujado bien y ahora lo explico, y pues, a medida que lo he dibujado bien y ahora lo explico, pues creo que enmarca. Lo vamos a ver hoy, el marco. Vamos a ver en esta clase el marco. Y ya en los siguientes 3 días nos quedan 6 clases, pues vamos a ir desplegándolo, comentándolo especialmente en lo que hace a la intimidad de la persona, filosofía de la intimidad, pero ahora el marco, ¿no? Bueno, entonces lo primero que hay que comentar aquí es esto. 3, las aperturas de la persona.
ahí lo veis en el marco, hay 3. Apertura hacia afuera de la persona, apertura interior de la persona y apertura hacia adentro de la persona. ¿Veis? Son 3, ¿no? Que es interioridad, exterioridad, interioridad, apertura hacia afuera, intimidad, apertura interior, profundización en la intimidad, apertura hacia adentro. 3. Son las que Polo señala. En la antropología trascendente de Polo hay apertura hacia afuera, apertura interior y apertura hacia adentro. La más característica de la persona, la que constituye su ser personal, es la apertura interior. Pero claro, la intimidad. Pero claro, hacia afuera y luego profundiza hacia adentro de la intimidad. Esto es 3. ¿Por qué pongo 4? Porque habéis visto que pongo ahí, aunque no esté en negrita porque es un añadido personal, pues apertura exterior de la persona. Y entonces se ve que queda exterior y hacia afuera, interior y hacia adentro. Quedarían 4 muy paralelas, muy exterior y hacia afuera, interior y hacia adentro. Bueno, pues ¿por qué pongo apertura exterior? El hábito de los primeros principios. Pues porque efectivamente el hábito de los primeros principios, el acto intelectual, el hábito de los primeros principios, con el cual se hace la metafísica, Polo alguna vez lo llama así, generosidad de la persona. Porque el hábito de los principios conoce los primeros principios de la realidad, el principio de identidad, el principio de contradicción, el principio de causalidad, el sentido real de esos primeros principios, no el sentido lógico. Esos primeros principios también tienen un sentido lógico. A no es no A, por tanto la mesa no es la no mesa, pero tiene un sentido real que son precisamente la existencia creada del universo, la existencia del creador y el enlace entre los dos, el principio de causalidad trascendental. Pues eso, dice Polo, es la generosidad de la persona. El hábito de los primeros principios está tomado o se designa así como, si hacemos teoría del conocimiento y entonces distinguimos los actos del conocimiento de acuerdo con la temática a la que abocan, pues entonces encontramos teorías o conceptos que forman nociones universales y encontramos juicios que conectan sujetos complicados, distintos actos intelectuales que de acuerdo con... Y entonces decimos el hábito de los primeros principios, aquel acto intelectual, un hábito que nos da a conocer los primeros principios. Pero si lo miramos en vez de teoría del conocimiento, de acuerdo con la temática que se conoce, lo miramos desde el punto de vista antropológico. ¿Qué hace la persona cuando hace metafísica? Entonces, generosidad de la persona. ¿Por qué generosidad de la persona? Porque se ocupa de otro ser, del ser del universo, y no de sí mismo. Apertura interior, apertura hacia afuera. Eso es bastante notable, que alguien se fije en esto, y por lo se fija y dice generosidad de persona, porque efectivamente dices, bueno, el hombre, ¿por qué se tendría que ocupar de otra cosa que no es de sí mismo? ¿Por qué se tendría que ocupar de entender cómo es el universo, si el universo es creado, cómo se relaciona con su creador? ¿Por qué se tendría que ocupar de eso? Si al hombre solo le interesa, pues, en fin, ¿quién soy yo? Y si yo soy creado, ¿y cómo me como yo? Pero no, ¿y por qué generosamente? También por otra razón, y es que lo propio del hombre es la relación interpersonal, dar, aceptar. Yo doy en la esperanza de que, cuidado, cuando digo dar, aceptar, la correlación entre personas, dar, aceptar, no me estoy refiriendo a esperar la correspondencia del otro, yo doy y que me devuelva, presto y que me lo pague, o hago un favor y que me corresponda. No estoy diciendo esto porque esto sería, digamos así, interesado. Pero cuando uno hace un regalo, un don, lo que sí espera es la aceptación del otro. No que me corresponda con otro regalo al día siguiente, no, eso no. Pero si yo hago un regalo es con la intención de agradarle, de que le guste, porque esto de regalar lo que a mí me parece que me gusta regalar, y tómalo, y que el otro lo tira, eso no tiene un sentido. Entonces yo me quedo satisfecho de que he regalado, no, pero no he regalado nada, si el otro ha tirado a la basura. Un don que no es aceptado, pues no es, en realidad no es ningún don, no es don alguno. Porque quien cualifica como don algo que yo aporto es el receptor que lo acepta. Si no lo acepta, no me da nada. A mí esto me trae como recuerdo los niños a veces en los colegios, pues los profesores les dicen, hoy es el día del padre, dale, píntale aquí unos garabatos a tu padre, felicidades papá, y te lo traen luego a casa. Y yo normalmente me da tanta rabia esa cosa que digo, y el profesor no tiene otra cosa que darme a mí papelajos y pues claro,
Si tienes un hijo único que te trae, pues lo guardarías quizá con afecto. Pero yo tengo varios hijos, 7. Y cada uno me trae toda la basura con todo, el papelajo, que pegan un macarrón o no sé qué, cómo hacer una florecilla de papel, no sé qué, a la basura. Y deseando estoy el día del profesor para que le mandéis al profesor también 40 papeles de estos pegados. Pero el día del padre me regalaban esas tontadas que no me gustan nada y las tiraba por lo general. No es verdad, me he quedado con alguna, porque tiene uno también, hombre, son mis hijitos, y me dicen, y porque alguna era graciosa o más curiosa o más bien hecha, y digo, bueno, tengo una cajita de recuerdos ahí con alguno de estos, pero por lo general me van a ir a la basura con ellos, yo no quiero para nada esto. Entonces, ¿qué pasa? Que si no lo acepto, pues no es don ninguno. Su profesor les habrá hecho, es que algunos eran tan bebés que no sabían hacer nada, y entonces lo que hacían era pegaban la planta de la mano en tinta y me traían un papel con la palma de la mano pintada, plasmada en un papel, y digo, pero ¿y para qué quiero yo esto? Hombre, me queda, hombre, la mano sucia y el papel que tengo que guardar yo, 40 papeles de esos cada año, y al final una pila de... Nada, hombre, todo eso a la basura. Yo lo tiraba. Son mal padre Ofiro, padre severo, Ofiro desprendido de este tipo de cosas. A la basura con ellos. Si no lo aceptas, eso no es un don. En cambio, alguno que me hizo gracia o que era bonito, que estaba mejor hecho, pues curioso, dije, para la cajica de recuerdos. Lo acepto, lo acepto como don, y va para la cajica de recuerdos. Entonces, es que, sí, entonces el dar está vinculado con la aceptación. Si no es aceptado, no has dado nada. Sí, lo que yo, el ramo de flores que le doy a una niña porque la quiero seducir y la niña coge lo tira a la basura, pues nada, no he conseguido nada. No se sabe, estas cosas nunca se sabe. A lo mejor las tira a la basura y luego se queda por dentro pensando, y a la segunda o a la tercera o a la enésima la consigues. Nunca se sabe eso, pero si no hay aceptación, no hay don. El don depende de la aceptación. El don no depende de quien aporta, sino de quien recibe. Por eso, dar, aceptar es una secuencia interpersonal. Por eso la persona es dual, no es ella sola. Porque si ella sola pudiera cumplir su aptitud para dar, su capacidad de dar, yo doy y construyo. No, yo puedo construir grandes empresas, pero si no hay aceptación por parte de los demás, yo no puedo hacer nada, nada. Incluso cuando uno dice yo me he hecho a mí mismo, he construido un imperio, soy el rey de la hamburguesa porque todas las hamburgueserías del país son mías, incluso entonces uno se presume, porque las hamburguesas del país son tuyas, porque hay mucha gente que ha aceptado tus hamburguesas, las que tú fabricabas, o les ha parecido suficientes o buenas, y van, ¿no? Entonces resulta que en cambio el hábito de los principios, la metafísica, es un don que damos al universo. ¿Qué don? Pues la teoría que hacemos para explicarlo como una conjunción de primeros principios mutuamente vigentes, que el universo no nos da las gracias. El universo nunca se ha levantado para dar las gracias a los filósofos que han teorizado sobre cómo está compuesto. La gran ciencia que hemos construido sobre el universo no se ha levantado nunca, nunca, ni puede hacerlo, para decir qué bien me habéis pensado, cuánto habéis estudiado sobre mí, qué bien lo habéis hecho, científicos, qué bien lo habéis hecho, metafísicos, ¿no? Por tanto, es un esfuerzo generoso en el sentido de que prescinde de la aceptación. Generoso en el sentido de que se ocupa de otra realidad que no es la propia. El hombre, al hacer metafísica, se ocupa de otra realidad que no es la propia. Y además generoso en el sentido de que da sentido al intentar entender aquello, que primeros principios, cómo se conjugan, da la verdad que puede albergar el universo, cómo puede estar conectado con Dios, como tal, sin esperar aceptación por parte del cosmos, porque el cosmos no puede aceptarlo, es una cosa, no una persona. En general, todo lo que hacemos relativo a cosas, si yo limpio la casa o doy orden a los muebles, las cosas, eso está. Yo limpio la casa u ordeno los muebles pensando en los usuarios de la casa, los hijos, la familia que está allí, los que van a entrar y las personas, que es así pueden agradecer qué limpia está la casa, qué bien me has puesto los muebles, cómo me has ordenado la ropa, gracias, gracias papá que me has puesto todo esto bien. Pero
las cosas no dan las gracias, ni pueden ni tienen por qué. Entonces, el esfuerzo que hace el hombre con las cosas es generoso. Esta es, por tanto, la generosidad de la persona. Entonces, eso queda por encima de la esencia del hombre, de la apertura del hombre hacia afuera, de eso que dice apertura interior, apertura hacia adentro, apertura hacia afuera, sino que diríamos es la apertura al exterior. Porque eso es lo que abre al hombre a que hay otra realidad además de él. Esto nos puede parecer demasiado detallista, porque digamos, claro que hay otras realidades además de yo, pero ¿quién puede dudar de eso? Si yo soy hijo de mis padres y vivo en un mundo y manejo cosas, claro que hay otras realidades además de yo. Ya, pero cuando empezamos a pensar cómo es la estructura de la subjetividad, que tiene una apertura interior, que tiene una intimidad, una conciencia, tal, que puede ir hacia adentro y que puede ir hacia afuera. Entonces, uno puede descubrir efectivamente que lo primero es ese hábito de los primeros principios, esa teoría de la realidad externa, que se hace con generosidad porque no me ocupo de mí y porque no me va a responder, y de que sin embargo depende todo lo demás, porque naturalmente, si no hay otra realidad distinta de la personal, entonces no podría haber apertura hacia afuera. Por tanto, me permito apuntar eso, apertura exterior de la persona. La generosidad de tratar con otra realidad sin esperanza de aceptación, al hacer metafísica o al hacer teoría o al establecer... Bueno, entonces, pero eso no es un añadido, Apolo. El añadido a Polo es decir, hablar de apertura exterior de la persona. Pero es Polo el que dice que el hábito del espíritu está por encima de la esencia humana, que es la apertura hacia afuera, y sin embargo por debajo del hábito de sabiduría, que es la apertura interior. Y es Polo el que dice que el hábito del espíritu, la metafísica es la generosidad de la persona y es una alteración de la persona que se ocupa de otra realidad que no es la propia. El contenido lo dice Polo. Yo lo que aporto, la cosa es llamar apertura exterior de la persona para que quede igual, exterior hacia afuera, interior hacia adentro. Entonces quedan homólogas, parecidas. Bueno. Lo siguiente es decir, veréis ahí en el esquema naturaleza, esencia y persona. ¿Veis? Naturaleza humana, esencia de la persona y persona, existencia personal, que pone entre paréntesis coexistencia. ¿Lo veis, no? 3 ítems que se conjugan así. Un existente personal, la existencia personal, recibe la naturaleza humana, la recibe porque nosotros recibimos la naturaleza humana de nuestros padres, un gameto femenino, un gameto masculino, no sé, y entonces se compone, entonces la persona afronta o recibe la naturaleza humana y la empieza a desarrollar, porque lo primero que hace una persona en el interior de su madre, en el claustro materno, es crecer, apropiarse de ese organismo que ha recibido de fuera. El organismo lo recibe de sus padres, porque la célula masculina es del padre, la femenina es de la madre, se juntan y ahora esto es lo que recibe una persona que es creada directamente por Dios. Y entonces, ¿qué hace? Pues crecer, apropiarse de eso, irse multiplicando, crecer, desarrollando. Lo primero que hace es crecer, eso es apropiarse. Entonces, naturaleza, la persona recibe la naturaleza y en la disposición que hace de ella, eso es la esencia de la persona humana. La esencia de la persona humana es la personalización de la naturaleza. Ahí lo veis, ¿no? Digo, una síntesis de existencia personal y naturaleza humana. La esencia de la persona humana. La persona dispone de la naturaleza, se la apropia, la personaliza. ¿En qué consiste la personalización de la naturaleza? Pues bueno, diríamos en la fase primitiva, cuando uno es un bebé y luego un niño, y eso es sobre todo consiste en el crecimiento y en la educación y tal y cual. Pero vamos a hablar más en general cuando ya uno es un adulto. ¿En qué consiste la personalización de la naturaleza? La esencia de la persona humana es una perfección intrínseca de la naturaleza humana, con los hábitos, que es lo que viene ahí, los hábitos adquiridos, virtudes morales, los hábitos adquiridos,
El hábito de los primeros principios es innato, personal, por eso está por encima. Apertura exterior. Y el hábito de sabiduría es apertura interior. Pero los hábitos adquiridos, porque esos no son adquiridos, son innatos. Pero los hábitos adquiridos son el perfeccionamiento interno intrínseco de la naturaleza. Es decir, la naturaleza es más perfecta cuando se ha dispuesto de ella, cuando la persona ha usado de ella. ¿Y por qué es más perfecta? ¿En qué sentido es más perfecta? No es más perfecta como las naturalezas físicas. Las naturalezas físicas se perfeccionan, o perfecta para una naturaleza física, para un caballo, ser perfecto caballo, o para una mesa, ser perfecta mesa, es estar integrado en el conjunto del universo. Si un caballo no está adaptado a su entorno, pues no es un buen caballo, o no es un caballo perfecto porque no sabe correr, o corre por aquí, se cojea, se lesiona la pata y por el otro lado no encuentra comida. Si no encuentra comida, no se nutre bien. Entonces, si no está integrado en el conjunto, es un mal caballo. O un caballo que no sabe adaptarse a su entorno, o que le faltan fuerzas, o está enfermo, o lo que sea, y por esa razón pues no puede. Para la perfección, para las cosas de la naturaleza, es su integración en el entorno, en el cosmos. Por tanto, una perfección extrínseca. Le viene dada por lo de fuera. Si se adapta a lo de fuera y entonces progresa y le sale bien. Lo mismo que una mesa no me cabe en esta habitación o me queda muy mal, entonces esta mesa no sirve para aquí, la tiro o la deshago, me compro otra. ¿Por qué? Porque la perfección de la mesa es que encaje donde la voy a poner y entonces viene dada por lo externo. En cambio, la perfección de la naturaleza humana viene dada porque está a disposición de una persona y le sirva a esa persona para lo que quiere usarla. Entonces, si no me sirve para lo que yo quiero, y esos son los hábitos, que yo la cultivo, la perfecciono con hábitos. Entonces, yo sé hablar. Si no me sirve para hablar, pues mala lengua, tengo malas cuerdas. Yo es que tengo las cuerdas vocales muy malas, muy deterioradas, porque no tengo aquí un quiste, no me permite hablar. Entonces, esa naturaleza a mí no me sirve. Una naturaleza, yo tengo una naturaleza, mala naturaleza, o tengo mal estómago, ¿no? Yo tengo mal estómago, yo siempre que como, paso mala tarde, vomito, lo que sea, pero es enfermedad del estómago, entonces el estómago no me sirve a mí como persona. No se trata de que me adapte al medio entorno, al exterior, que esté ordenado al conjunto, sino que se trata de que sirva la perfección de la naturaleza humana. Se trata de que sea útil, sirva a la persona que dispone de ella. Y por tanto, los hábitos es una perfección intrínseca, significa los hábitos lo que hacen es poner la naturaleza humana a disposición de la persona que la tiene y que dispone de ella. Y entonces, claro, si yo sé hablar y me sirve para hablar, si yo sé pensar, imaginarme, sé recordar, sé moverme por el lugar, soy justo, las virtudes. Pues soy justo, soy prudente, es que sé usar bien de mi naturaleza. Si no, o sea, por el contrario, no, es que a mi naturaleza, yo me emborracho siempre. Entonces, claro, como bebo en exceso, luego ya pierdo el control, pierdo la noticia, no me acuerdo lo que pasó al día siguiente, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, no te está sirviendo, ese organismo no te está sirviendo para ti, para que tú lo vivas y seas una persona que puedas convivir con los demás y producir y activar. No, hay un vicio que da bebida, no una virtud, que es la templanza sin un vicio, que es la ebriedad, y entonces la naturaleza no te está sirviendo para tu perfeccionamiento, para tu expresión y tu expansión, sino que te está sirviendo para que tú te quedes todos los fines de semana dormido, llegues tarde a trabajar, no puedas comer al día siguiente, entonces está afectado de mal modo, está perjudicado, se ve, ¿no? Bueno, entonces el siguiente, primer punto eran las aperturas. Segundo punto, esta distinción entre esencia, naturaleza y existencia de la persona. Siguiente punto es la operación mental. Lo veis ahí en una línea entre la esencia y la naturaleza humana, la operación mental. Sí, esto es bien importante, aunque sea un asunto un poco más oscuro, fino, difícil, ¿no? Y es que Polo dice esto, la operación mental es la salvaguarda, si lo dice, salvaguarda, la defensa de la esencia humana para que no se confunda con la esencia extramental, con la esencia de las cosas de la naturaleza.
Esencia de cosa, entonces acabamos de decir que consiste en su ordenación, su integración en el todo, la esencia de la persona, que sirve para el uso de cada persona que dispone de ella. Entonces, la frontera, la salvaguarda entre una y otra es la operación mental. ¿Por qué? Pues porque la operación mental es personal. Personal. Son cada persona la que ejerce sus operaciones mentales, las que ella será capaz de ejercer o pueda ejercer o le dé por ejercer, ¿no? Pero sin embargo, la ejerce la persona de acuerdo con una naturaleza lógica que es universal, por otro lado. La naturaleza lógica. Se piensa lo que se piensa. 2 más 2, 4. Si 2 más 2, 4, lo tengo que pensar yo. No se piensa solo. Lo tiene que pensar alguien, el matemático. O yo que estoy estudiando matemáticas. Sí, pero lo pienses tú, o lo piense él, o lo piense otro. 2 más 2, 4. Es decir, hay también una necesidad lógica. Digamos, en la operación mental se produce una especie de confluencia entre lo que es necesario, que es como es la naturaleza, de tal causa, de tal efecto, las rosas tienen que oler de esta manera, las gallinas tienen que poner huevos, tal, y la libertad, que en cambio es manifestación de cada persona y obra como quiere. Porque la operación mental es libre, la ejerce cada persona, y sin embargo se piensa lo que hay que pensar. Tú puedes pensar otra cosa, entendámonos, cada uno tiene su opinión. Y uno hace matemáticas, y otro hace literatura, y otro hace lógica, y otro hace... Se pueden pensar infinidad de cosas. Sí, pero la operación mental tiene de característico que siempre se corresponde con su contenido estrictamente. Si haces literatura, entonces tienes que entender que un hexámetro es un hexámetro, un verso en rima asonante es un verso en rima asonante. Si haces lógica, entonces tienes que entender que P implica Q, si P, luego Q. Si haces matemáticas 2 más 2 y 4, y si miras el mundo externo, tienes que enterarte de que hoy llueve o no llueve, o hace sol o no hace sol. Esto es la noticia que tienes que tomar. La operación integral es libre, lo ejerce cada persona. Y son muchas las operaciones intelectuales ejercibles por cada persona. Uno puede hacer literatura, observar el universo, el cine, lo que sea. Sí, pero en cualquier caso, la operación intelectual tiene una naturaleza lógica, no física, lógica, pero naturaleza, al fin y al cabo, que le obliga a que, aunque pienses tú sobre esta temática particular que te has empeñado en pensar, si piensas algo. Y eso que tú has pensado lo puede pensar cualquier otro. Si tú lo escribes y lo dices, esto, pues otro dice, sí, tienes razón, esto. Por tanto, tiene una estructura medial, lo veis enseguida, entre naturaleza y persona. ¿Por qué medial? Pues porque es libre, propia de la persona, y sin embargo tiene una naturaleza lógica propia de la naturaleza, determinada, fija, concreta. Y de hecho, la operación mental, que lo pone como salvaguarda de la esencia, como por así decir, frontera. La frontera entre la naturaleza y el espíritu, los científicos actuales la ubican en el lenguaje. En el lenguaje. Lo que un animal no tiene es lenguaje. El lenguaje tiene algunos lenguajes. Se conoce el lenguaje de los tiburones, o tal, los delfines, los perros también ladran y tal. Los pájaros pían y cantan y tal. Es expresión, el lenguaje como expresión de una situación interior. Pero lo que no tienen es el lenguaje como expresión voluntaria, deliberada, la palabra. Ahí es donde ubican, y con toda razón, por otro lado, porque uno dice, los perros, todo lo que yo conozco, tengo bastante experiencia con los perros, vosotros también ahora está muy de moda este cariño por los animales, estos animales domésticos. Los perros, ¿por qué no hablan? Pues no hablan porque no tienen nada que decir. No tienen inteligencia y no tienen nada que decir. Todo lo que, o dicho de otra manera, para que lo veáis, lo que quiero deciros, todo lo que quieren decir, lo saben decir sin palabras. Si quieren expresar el cariño, te llenan de lametones y de no sé qué. Si quieren expresar hambre, se ponen insoportables. Si quieren salir a hacer sus necesidades, empiezan a patear la puerta. Todo lo que necesitan lo pueden decir sin palabras.
por eso no hablan. ¿Para qué necesitan las palabras si todo lo pueden decir de otra manera? También el hombre se expresa de esa manera. Cuando tiene pena llora y grita cuando tiene mal genio y se sonríe cuando se alegra. Pero además de esas expresiones, de cuando tiene hambre me voy a la nevera a pegar zarpazos, además de expresar y poder decir así 1000 cosas, el hombre además tiene palabras y por tanto puede decir otras 1000 cosas, puede decir cosas que le afectan a él o que no le afectan a él y puede decir, hablar sobre lo justo y lo injusto, que es esto, entonces la palabra está para decir lo justo y lo injusto. Bueno, entonces eso es, el lenguaje es evidente y por otro lado hay, por lo visto, incluso biológicamente, genéticamente, un cromosoma, XP2 o no sé cómo se lo llaman, que es específico del hombre y facilita el lenguaje. Porque sube la epilotis o en fin, lo que sea, algo ahí cambia el orden. Por eso en los humanos ocurren accidentes y un niño se ahoga en la cuna. Porque la faringe, laringe, lo que sea, estos tubos digestivos que por ese cromosoma XP2 o PX2 o pues está más preparada para hablar que para tragar. En cambio, los animales están más preparados para tragar que para gruñir o rugir o hablar, ¿no? Bueno, no lo sé si eso es así o no. Creo que sí, y además eso conviene, sería un factor ostensible de la diferencia específica del lenguaje humano respecto de cualquier otro lenguaje, lenguajes animales o los lenguajes que tiene el hombre como animal, que también se expresa animalmente, te pones nervioso y sudas y tal. ¿Qué expresas? Expresas tu estado nervioso de esa manera. Pero claro, por ejemplo, las madres a los niños los ven y dicen, dale a la cama, porque estás cansado, ya te has puesto insoportable, ha llegado tu hora de irte a la cama. Los adultos también nos pondríamos insoportables, pero los adultos por lo menos tenemos la palabra y decir, mire, estoy cansado, si no os importa me voy a ir a dormir. Y entonces esto uno lo dice y lo hace y ya está. Los niños no saben decir eso porque no lo entienden, simplemente se ponen nerviosos, empiezan a dar voces, a corretear, a quejarse de todo, a llorar, está cansado, a la cama. Esto es lo que dice la madre o el padre, ¿no? A la cama con él, porque está cansado. Los adultos, es decir, no expresamos las cosas como un perro, por conductas, por tal, vamos a ladrar cuando tenemos hambre. Hombre, un hombre que rugiera cuando tiene hambre, es verdad, también ese lenguaje existe. Dicen, especialmente de los varones, pero pudiera ser también, que se pone de mal genio el hombre que no come cuando tiene hambre. Y que una estrategia para pacificar el mal genio del marido cuando llega a casa es, toma, come, y luego ya hablamos, porque se calma, se pacifica, ya está. Entonces es una expresión de que tiene hambre, en vez de decir, tengo hambre, no hablemos de esto ahora, en vez de ser un poco más racional y expresarlo con palabras, bueno, bien. Por otro lado, la operación mental que está ahí puesta como límite, como diferenciación entre la naturaleza y la esencia de la persona, tiene que ver también con que, según Polo, la operación mental reduce el cuerpo humano a un hecho incomparecido. Fijaros bien, hay que entender esta expresión, esto que acabo de decir, pero se puede entender sin gran dificultad tampoco, ¿eh? El cuerpo en la operación mental, cuando yo ejerzo una operación, me entero de que ahí hay libros delante de mí. O me entero de que tú me has preguntado esto y apunto que te tengo que contestar con un correo electrónico. Cualquier noticia que captamos con la inteligencia, es evidente que ha usado el cuerpo. Porque si el cuerpo del hombre no tiene noticia ninguna. Las noticias le llegan al hombre por los ojos, los oídos, la imaginación, la memoria, por su organismo. Pero en el hecho de enterarme de una noticia, ejercer la operación mental que capta una información, el cuerpo está latente. Está. Porque si no estuviera, si me hubiera muerto, no me enteraría de lo que estás diciendo. Es porque estoy vivo y porque tengo oídos, por lo que escucho lo que me dice y lo capto. El cuerpo está. En cualquier noticia intelectual subyace el cuerpo. La corporalidad humana, de alguna manera, no sabemos exactamente de cuál. Y precisamente este es el asunto, la observación de Polo es esta, es que no solo es que no sepamos exactamente de qué manera subyace el cuerpo a una información, una noticia que es intelectual,
sino que precisamente lo característico de la operación intelectual es que el cuerpo se reduce a un hecho incomparecido, que no aparece, a un hecho, tiene que haber. De hecho, el cuerpo tiene que tener, porque si no, no iría, no vería y no entendería lo que está pasando. Si he recibido esas noticias es porque tengo cuerpo. Y de alguna manera el cuerpo he recibido ese, pero ¿de qué manera? Incomparecido. El cuerpo no aparece. Cuando yo escucho lo que alguien me vocea, lo que escucho es lo que me vocea. El cuerpo no aparece. Lo tengo, lo estoy usando de él, pero no aparece, está latente, subyacente, subyacente, latente, subyacente. No es que yo esté viendo mi cuerpo, ni viendo cómo funciona mi oído, ni... No, no, no. Estará funcionando mi oído y estará ahí mi cuerpo, pero está subyacente, latente. Bueno, y esto es un hecho incomparecido. Esto Polo cree que es que ocurre, que al pensar el hecho, el cuerpo se reduce a un hecho subyacente e incomparecido, cree que es un insuficiente dominio del cuerpo por parte del hombre, en virtud del cual el hombre se muere. ¿Por qué el hombre muere? ¿Por qué el hombre puede perder su cuerpo? Se le puede quitar, le puede expropiar, ya no tienes tu cuerpo, ahora tu cuerpo lo enterramos y lo quemamos, o lo incineramos y las cenizas para tu esposa, o lo que sea. ¿Por qué el cuerpo al hombre se le puede quitar? ¿Por qué el hombre podría morir? Morir, perder, separar, el cuerpo lo he perdido, no lo domino. Pues porque no lo dominamos completamente. ¿Y por qué no lo dominamos? ¿Por qué no nos hemos apropiado de él completamente? Por esto, porque la operación mental no formaliza el cuerpo, sino que lo reduce a un hecho incomparecido. A ver si hay otras funciones vitales que utilizan del cuerpo y lo organizan. Cuando uno aprende a andar, es evidente que utiliza su cuerpo, pero lo organiza. Aprendo a sostenerme. Primero, un bebé suele llevar pañales todavía y entonces, bueno, aunque se dé una culada, no sufre porque lleva el pañal y no le hace daño caerse. Pero los bebés que empiezan a andar, pues es así, empiezan a titubeantemente, se sostienen pie malamente y se van y se levantan y así se aprende a andar. Es decir, andar es un dominio del cuerpo que lo organiza. Lo organiza significa, pues seguramente hace círculos, ¿cómo diríamos? Conexiones neuronales, lo que sean, que permiten el dominio del cuerpo para controlar sus movimientos, los del brazo, los de las piernas, tal, y sostenerme en pie, la columna vertebral, equilibrarme, cuando me voy a caer, tal. Aprender a escribir es igual, aprender a escribir hay que usar o la mano derecha o la mano izquierda, los zurdos, pero hay que aprender una serie de movimientos, cómo se hace la A, y a los niños les cuesta un tiempo porque van al colegio y ale, escribe la A, y ahora escribe la B, y ahora escribe la C, y hazme este ejercicio de caligrafía, y hasta que aprenden a controlar este movimiento, dominarlo, con el movimiento de la mano para poder escribir. Entonces hay muchos movimientos, procesos en los que el alma, el espíritu del hombre, la persona es capaz de dominar su cuerpo y organizarlo. Organizo cómo va a ser el movimiento, y sé andar en bici, conducir mismamente. Tengo que estar de acuerdo en pisar al mismo tiempo el embrague con el cambio de marcha, el coche automático, el acelerador, lo que sea, y mirar por el espejo de retrovisor. Coordinar una serie de movimientos corporales para conducir, andar en bicicleta, escribir, hablar un idioma, y ahora tengo que aprender cómo se pone la I para decir la I francés, la alemana está de FIR, tal, y entonces tengo que coordinar una serie de movimientos para aprender a hablar un idioma. Entonces hay muchísimos ejercicios, toda la vida del hombre es un dominio del cuerpo que tenemos que aprender a usarlo para eso, para andar en bicicleta, lo que sea, tal, para comer, sí, también para comer, ¿eh? Los que pierden la memoria por alguna cosa que tienen que ir luego pues, a un médico de recuperación, fisioterapeuta, tal, pues a veces hasta tragar han perdido la costumbre, no saben qué hacer tienen que recuperar los movimientos de masticación y tragar. Todo es un dominio del cuerpo que lo organiza. Lo organiza para andar, para hablar, para escribir, para andar en bicicleta, para conducir, para lo que sea. En cambio, el pensamiento no organiza el cuerpo. Esto es lo que dice Polo. No organiza el cuerpo,
sino que en vez de organizar el cuerpo lo reduce a un hecho subyacente, incomparecido, latente. El cuerpo tiene que estar, desde luego, porque no se puede pensar sin cuerpo. Se piensa en lo que veo, en lo que oigo, en lo que entiendo, y si no hay cuerpo ni veo, ni oigo, ni entiendo nada. Entonces solo puedo entender lo que la experiencia sensible me aporta. Y para que la experiencia sensible me aporte algo, pues tengo cuerpo, me sirve el cuerpo. Entonces, pero, por tanto, el cuerpo está detrás, subyacente, bajo el pensamiento. Pero está sin organizar. No lo domino, no lo hago comparecer. Yo no puedo, al pensar, así como al escribir, controlo 1000 movimientos del brazo, de la muñeca, del antebrazo, de lo que sea, del codo, donde lo apoyo, tal. Al pensar, no sé lo que pasa con mis neuronas, ni con mi cerebro, ni con nada. No, estos son movimientos que están ocurriendo, pero están ocurriendo descontroladamente, no bajo mi control. Al pedalear en bicicleta, están ocurriendo 1000 movimientos bajo mi control. Y los he tenido que adquirir, el control lo he tenido que adquirir y sé lo que tengo que hacer. Primero un poco con la derecha, luego con la izquierda y un poquillo rápido para no caerme para un lado y para otro y tal y tal. El cuerpo lo organizo, pero al pensar no lo organizo. Al pensar el cuerpo está ahí, están neuronas conectándose o no sé qué, llegando información de lo que vi, de lo que oí, de lo que recuerdo, pero no lo organizo. Me pasa desaparecido. Está, pero está subyacente, ignoto. Latente. Bueno, pues esto, y dices, entonces, eso es lo que dice, ¿por qué ocurre eso? No lo domino, no lo controlo enteramente. Está, pero no lo controlo. Lo que el pensamiento puede hacer es suscitar la idea pensada, pero lo que no hace es controlar los procesos que generan esa idea pensada, porque ahí hay procesos neuronales que no controlo, que se me escapan, que están, pero no los estoy controlando. Entonces hay un insuficiente dominio del cuerpo al pensar. Hay un suficiente dominio del cuerpo al conducir un coche, a andar en una bicicleta o caminar, y al hablar o aprender un idioma. Dominamos el cuerpo para hacer esa función perfectamente. Pero al pensar no. Es más, también hay distinción entre si hay otros procesos que no controlo, la digestión, ya, pero la digestión corre a cuenta del estómago, no, pero el pensamiento corre a cuenta de la inteligencia y sin embargo no controla sus procesos, que le pasan, bueno, y entonces dice, a ese insuficiente dominio del cuerpo se debe la muerte, porque ese hecho subyacente al pensar puede faltar, es un hecho. Está, ahora mismo está, de hecho, estoy pensando y por consiguiente ahí hay un cuerpo bajo lo que estoy sintiendo y experimentando. Yo ahora mismo veo este monitor, este otro monitor que tengo aquí y lo que tengo, lo veo, está, aquí hay un cuerpo, pero ese cuerpo como solo comparece de hecho, porque no lo domino, no lo controlo, no lo puedo, no es como aparece el cuerpo cuando escribo, que entonces veo que tengo el cuerpo. Como no lo, entonces, por lo mismo que ese hecho está, por lo mismo ese hecho puede no estar. Y la falta de ese hecho, la falta del cuerpo es la muerte. Bueno, de manera que este asunto de que la operación mental sea frontera entre la naturaleza y la persona y el dominio que la persona hace de esa naturaleza, de la esencia humana, pues es salvaguarda de la esencia, dice Pablo, pues es importante o es significativo, ¿no? Bueno, el siguiente punto relativo al esquema que os he puesto ahí es este, que la naturaleza humana pone expresión de la persona. ¿Lo veis? Debajo del propio titular. Y en cambio la esencia de la persona pone manifestación de la persona. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo es expresión de la persona. Desde que se forma en el seno materno, va creciendo, la persona se apropia de él y el crecimiento ya es una función de la persona que va a nacer, no de la madre. De la madre puede ser la alimentación de eso, pero el crecimiento es el crecimiento de ese. Y si crece con un brazo y no con otro, y nace manco, pues es esa persona la que es manca, no la madre sigue con sus dos brazos. El crecimiento es un proceso de la persona que se apropia de la naturaleza heredada o que le han otorgado, que le han concedido sus padres. El crecimiento y luego cuando ya es parido y sale fuera y el crecimiento sigue y entonces ya empieza también, además del crecimiento, el aprendizaje. Lo que él aprende, los bebés empiezan a, lo primero,
pues ven y se sorprenden ante lo que ven, tocan y se sorprenden ante lo que tocan, y lo primero es la coordinación entre eso, ¿no? Y entonces se les ve, ¿no? Se les ve que intentan coger o que se miran sus propias manos, y entonces ven que el movimiento que están haciendo con las manos se corresponde con variaciones en lo que están viendo, ¿no? Y entonces empiezan a coordinar vista y tacto. Esto incluso para aprender el sonajero hace falta, porque si les pones el sonajero delante, pero aún no saben coordinar su movimiento del brazo con lo que están viendo, pues entonces, ¿de qué les vale que les pongan su sonajero delante? No lo pueden coger, pero lo aprenden a coger. Y entonces hay una pequeña... Entonces van aprendiendo. Crecimiento, que empieza incluso en el seno materno. Y aprendizaje. Alguien dice que deben aprender en el seno materno y les ponen, unas madres ponen música clásica para que se serene el niño. Bueno, no lo sé. Pero crecimiento en el seno materno y aprendizaje después, eso es como la persona se apropia. Y entonces dices, el organismo de un muchacho ya de 14 años, de un adolescente, de un adulto, es expresión de la persona. Expresión de la persona. Eres tú. Eres tú. Cada organismo, cada cuerpo humano es alguien, eres tú. Y por tanto es expresión de esa persona. Este es tu rostro, tu cara. Y esta es la historia que tú has tenido, cómo has crecido. Tú de bebé eras muy tranquilo. Te dejábamos sentado en una sillita y ahí te quedabas tal. O eras muy nervioso. Tú te fugabas, hay quien se escapaba de la cuna, por mucho que le ataras con pinzas y tal, y se escapaba, era un ratón y trepaba. Hay quien... Yo he tenido hijos por encima del parque, esos parques infantiles, una redecilla para unos juguetes que se sienten ahí y no se escapan, se trepaban y se escapaban por ahí. No me dejas en paz, hombre, no puedo ni aislarte en un parque para que puedas jugar. No. Entonces, pero eso es ella. Hay otros niños con otras características. Este es más tranquilo. Este lo deja sentado y se queda. Es un pacífico, un niño gordo. En cambio, este es un ratilla que no hace más que trepar y subirse a los muebles. Y entonces hay que dar más cuidado porque se va a caer, se ha subido ahí, se va a ir al suelo. Y entonces, es ya cada uno que se apropia del cuerpo de una... Eso es expresión de la persona. ¿Por qué expresión? Pues porque no es enteramente libre. Porque eso depende de los genes, del carácter, del cuerpo que tiene. El niño enfermizo, esto puede ocurrir, pues es un organismo que está medio enfermo, que está no sé qué, que está... y entonces el niño enfermizo, ¿qué va a hacer el pobre niño enfermizo? Todo el día en la cama, todo el día con fiebre, todo el día con tal, pues lo que pueda. Entonces esa expresión de esa persona, sí, es él. Él es enfermizo, yo no, yo salí muy bien. Tú eres enfermizo, eres tú, es una persona la que está ahí, pero la expresión corporal, lo que hemos dicho del rostro, el rostro es de cada uno, claro, es tu cara, sí, pero no es libre. O es medianamente libre, sí, porque, claro, procede de un gen que, bueno, de mi naturaleza, que es que nací con esta cara, pero luego lo he cultivado yo de esta manera. Me he dejado la barba o me he afeitado, me he depilado o no me he depilado, me he pintado o no me he pintado, me he hecho tal o me he hecho cual. Y entonces sí, pues entonces hay alguna intervención libre. También puedes decir, tú estás gordo porque no haces ejercicio o porque comes muchos donuts y tal. Bueno, bien, entonces, bueno, pero tampoco es enteramente libre, porque tú dices, hay mucha gente que come los mismos donuts que yo y no tiene la barriga que yo tengo. Esto me ocurre a mí. Pasa que comer tantos donuts solo perjudica a mí, a otro no. Bueno, entonces es una conjunción, es expresión. La persona se expresa mediante su organismo. Y mediante el crecimiento y mediante el aprendizaje y mediante... Pero en cambio, luego hablamos de, en la esencia de la persona humana, hablamos de manifestación, porque ahí la persona sí es libre. Es decir, o en la medida en que sea libre, digamos que es manifestación. Porque también, claro, si uno habla como habla un perro, simplemente como expresión natural de lo que le está pasando, pues es expresión. Pero si uno habla con inteligencia, dándose cuenta de lo que dice, pensando lo que dice, eso es manifestación de persona. Entonces, la diferencia entre expresión y manifestación de persona es esa, la libertad. La libertad. Y por eso... Profesor, sí. profesor, perdón, una pregunta.
Lo que no entiendo es, por ejemplo, que la inteligencia y la voluntad esté dentro de la naturaleza humana, ¿no? Sí. Porque si eso es lo recibido de los padres Sí. lo que recibimos es material y las potencias son inmateriales. Ahora precisamente lo que tenía yo apuntado, ahora precisamente era decir eso, cuerpo, inteligencia, Vale. voluntad, que lo veis en el esquema, naturaleza humana, inteligencia, voluntad, corporalidad, y luego veis en la esencia, un poquito más arriba, su perfeccionamiento, virtudes morales que afectan a la voluntad, hábitos intelectuales que afectan a la inteligencia y definición y crecimiento, definición, tenencias corporales y crecimiento que afectan a la corporalidad. Entonces, lo que quiero decir es, la naturaleza humana tiene organismo, es un organismo heredado, gameto, varón, mujer, organismo, cuerpo, corporalidad. Pero luego es inteligencia y voluntad, sí. ¿En qué medida? ¿O hasta qué punto? ¿O en qué sentido? La potencia, no los actos. Porque el acto de la inteligencia es la operación mental, ya está ahí en la separación entre naturaleza y esencia. Pero la potencia, la capacidad intelectual, potencia intelectual y potencia voluntaria, sí, pertenecen a la naturaleza humana. Hay muchas investigaciones, filósofos que han dicho en el siglo XX, por ejemplo, Pablo se suele referir a Zubiri cuando habla de la inteligencia y a Plessner quizá, diciendo que el organismo humano sería inviable si no hubiera inteligencia, sin cerebro. Hay otros organismos menores, inferiores, menos evolucionados que el del hombre, que pueden salir a flote sin inteligencia bueno, pues con pequeñas técnicas que tienen, pues eso, hay monos que meten un palito en un hormiguero y se lo sacan lleno de hormigas y se los comen. Entonces eso de usar un palo para reventar un hormiguero, pues es una especie de técnica, vamos a decirlo así. Yo creo que ningún hombre come hormigas, pero y menos metería un palillo para comer hormigas. Hay otras habilidades humanas superiores, ¿no? Pero bueno, esto lo tienen como una estrategia de los monos. Entonces, el organismo humano sería inviable sin inteligencia. ¿Por qué? Pues porque viene incompleto. Esto es lo que vamos a decir ahí, por eso he puesto luego definición y crecimiento. Quizá en vez de definición ahí no quiere decir definición conceptual, género más diferencia específica, no, definición ahí quiere decir que es bien indefinido. Es que el organismo humano viene indefinido, viene inacabado. Quizá debía haber puesto acabamiento, para que lo entendierais mejor, ¿no? Bueno, entonces, eso en cuanto a la corporalidad, pero es que precisamente porque la corporalidad del hombre viene indefinida, necesita de la inteligencia. Conocéis el mito de Proteo y Epimeteo, que Platón lo cuenta así, ¿no? Como lo cuenta Epimeteo, se encargó de repartir los dones distintos entre todos los animales, y entonces a unos los hizo veloces para que escaparan de sus presas, a otros los hizo fuertes con una garra para que mataran a las presas, a otros les dio pellejo para que se protegieran del frío, a otros les dio cuernos para que embistieran a sus... Y entonces dice, y entonces cuando llegó el ser humano se había quedado sin nada que darle, sin ningún don. El hombre es el animal más desvalido, el mono desnudo, dije antes, el animal más desvalido. ¿Y qué hizo Epimeteo? Acudió a Prometeo, y le dijo, ¿qué hago? Me he encontrado. Y entonces acudió a los dioses y robó la inteligencia y el fuego. Y eso le dio al hombre, dice, ya que me he quedado sin dones para que tú sobrevivas, te doy la inteligencia y el fuego. La inteligencia y el fuego, que es el símbolo de la inteligencia, porque es una aplicación práctica a la técnica que sirve para... Pero el asunto es que el hombre, desde el punto de vista de los dones naturales, se había quedado desvalido. El hombre no tiene recursos, se ha quedado inacabado. No, es decir, no tiene pezuñas para correr ni garras para atacar, pero tiene la mano y con la mano puede coger una pistola, un puñal, un hacha o una pluma y escribir. Está indefinido, la mano está indefinida, no está definida como garra para atacar, ni como pezuña para correr, ni como puño para martillar, sino que está indefinida.
Es una imagen, la filosofía del vano, en fin, las observaciones al vano que han hecho Aristóteles, Antonio de Aquino y tal, en ese sentido, como la inteligencia, están abiertas a cualquier cosa. La mano está abierta a cualquier cosa. Y por eso se saludan algunos pueblos levantando la mano para decir, no la llevo armada, no la llevo armada, está libre, paz. Paz, haya paz, que no la llevo armada, porque la mano puede empuñar o puede... bueno, entonces, como está inacabado, tiene que definirse. Eso es definición. Tiene que acabarse. ¿Y cómo se acaba? Con la cultura, con productos culturales, esto es, ¿no? Porque dices, el hombre no tiene piel como el oso, pellejo como el oso para protegerse del frío. Ni tiene escamas o tiene caparazón como otros para defenderse de... Entonces, ¿el hombre qué tiene que hacer? Fabricar abrigos, fabricar vestidos. Bueno, los vestidos sirven para tapar la intimidad. Y aquí tenemos exterioridad e interioridad, ¿eh? Pero sobre todo sirven para no pasar frío. Que tengo frío, pues me abro la chaqueta y me abrigo. ¿Por qué? Porque no he venido provisto con pellejo suficiente como el oso, sí. Pero el oso, ¿qué tiene de mejor que yo, que tiene piel y se protege del frío? ¿Por qué yo tengo que hacerme abrigos? Dices, pues porque el hombre está desvalido. Entonces, definición ahí dice acabamiento. Porque, digamos, es que el hombre por naturaleza está indefinido o inacabado, esto es lo que digo, no está inacabado, no tiene garras, no tiene vestido, no tiene, está inacabado. Por eso nace prematuramente o tan prematuramente el mono desnudo que necesita mucha educación, necesita padres. Alguien que le vista y le dé alimento y le abrigue y le enseñe a andar y luego luego ya sí, ya es un adulto, ya se puede ir del hogar paterno, ¿no? Bueno, entonces dices inteligencia y voluntad. Claro, es que el organismo humano está tan desvalido, tan inacabado, que sin inteligencia no sería viable. Y sin voluntad tampoco, porque según dicen los antropólogos, los deseos humanos están tan mitigados comparativamente con los instintos animales. El instinto del hambre o de reproducción de un animal es fortísimo. Bueno, en el hombre suelen decir que el instinto sexual es muy fuerte, sobre todo los varones, quizá, no lo sé, ¿no? Y el del hambre de supervivencia también, ¿no? Pero comparativamente con los animales, nada que ver, nada que ver. Los instintos humanos los deseos humanos están inhibidos, esto es lo que se dice. Y por consiguiente, o el hombre tiene voluntad o no sobrevive. O el hombre tiene una capacidad de querer algo, no ya de desear o de instintiva, de ser atraído por algún objeto, sino o es capaz de querer. Eso significa de empeñarme en conseguir algo. Lo mismo que la inteligencia, o soy capaz de entender algo y ser capaz de producir vestidos y tal, para completar la indefinición de mi organismo, la insuficiencia de mi organismo, o el organismo humano es inviable. No, eso no daría lugar, sería un abortivo, una especie de esas que Bergson decía líneas de la evolución muertas. Hay líneas de la evolución, decía Bergson, que están muertas, y lo que producen ahora ya son serecillos que no van a sobrevivir en el futuro, que no tienen ningún... Hay dos líneas que él consideraba que son hiperactivas, o son digámoslo así, el muestrario de la evolución, ¿no? Los hombres y los artrópodos, los insectos, porque esto es lo que más hay, hormigas por todos los lados y moscas, ¿no? Entonces, pero dice, las otras líneas, realmente estas que queremos ahora conservar, elefantes, rinoceronte blanco, están muertos, si esos son bichos que no sobreviven, si son líneas de la evolución muertas. Nos empeñamos los humanos en conservarlas, pero eso como los dinosaurios y como todos los seres del pasado, su destino sería desaparecer. Son animales que ya son inadaptados al actual entorno, están fuera, ¿no? Sin embargo, los hombres nos empeñamos en hacer un zoo, porque esto es lo que hacemos, o una reserva, el parque del Serengeti, donde están ahí todos metidos, ¿verdad? Pero eso... Bueno, entonces, el hombre sería inviable si dices, naturaleza humana es solo su corporalidad. Dices, no. Si no tiene capacidad de querer y capacidad de entender, ese ser es inviable. Por tanto, la potencia intelectual y la potencia volitiva, capacidad, la facultad,
La facultad, la voluntad como facultad y la voluntad y la inteligencia como facultad hay que ascribirlas a la naturaleza humana. Y por eso quiere decir que si el cuerpo lo hereda el hombre de los padres, en cambio la inteligencia y la voluntad como proceden de la persona, son lo que aporta la persona que recibe esa naturaleza. Aporta la capacidad de entender y la capacidad de querer potencia. Luego los actos ya no, porque ya el acto intelectual, los actos son personales. Los actos de la inteligencia, lo que yo entiendo, lo que yo pienso, lo que se me ocurre, los propósitos que... Eso es personal. Y los actos de la voluntad más personales aún. Yo quiero lo que quiero yo. No, la voluntad no quiere. La voluntad no quiere nada. Quien quiero soy yo. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pero la facultad, capacidad de querer y capacidad de tener, tengo que tener por naturaleza. Porque si no, esa naturaleza, si solo un organismo sin capacidad de entender ni de querer, ese organismo sería inservible, ¿no? Bueno, pues esa es la justificación y eso es lo que quiero decir al poner ahí inteligencia y voluntad y corporalidad. Pero en cambio luego, fijaros, la diferencia es esto. Bueno, una diferencia que hay que llamar la atención sobre ella es esto, que siendo la inteligencia superior a la voluntad, y por eso corporalidad, voluntad, inteligencia en el plano de la naturaleza, en cambio en el plano de la esencia he puesto definición y crecimiento de la corporalidad, definición sobreentendiendo que se trata contra indefinición. Acabamiento. Hubiera sido mejor poner acabamiento y crecimiento de la corporalidad del hombre. Luego, en cambio, hábitos intelectuales y virtudes morales, hábitos de la voluntad. Ahí son superiores los de la voluntad y son superiores por dos razones. Los hábitos de la voluntad respecto de los hábitos de la inteligencia son superiores por dos razones, porque primero porque los de la inteligencia se adquieren con un solo acto. En el momento que yo entiendo una cosa, ya sé, esa cosa la sé, ya la he adquirido y prosigo, y por tanto me puedo hacer matemático con solo ir entendiendo las cosas que me van diciendo en la matemática, ya sé sumar, ya sé restar, en el momento que lo vea en qué consiste la suma, yo ya sé eso, ya no necesito más explicaciones, ya lo hago. En el momento que entiende esto, paso, porque en el momento que uno se entiende, es un solo actor que genera el hábito. En el momento que uno detecta yo, por ejemplo, vino Leonardo Polo a mi casa una vez, y mis hijas le sacaron unos cartulinas, unos chistecillos que daban pues, con magdalenas o con algún boss o con alguna pasta, y eran adivinanzas. Entonces le pusieron una, pensó Polo, y a la segunda o a la tercera, a lo sumo, se dio cuenta de que consistía el truco, eran juegos de palabras de estos, y entonces ya las adivinó todas. En el momento que uno entiende una cosa, ya he visto de qué va, ya todas las sé, ¿no? En cambio, los hábitos de la voluntad requieren muchos actos. Porque, bueno, pues una vez uno es ordenado, sí, hoy al levantarme de mi sitio de trabajo he ordenado todas las cosas y le dejé bien puestas, pero al día siguiente otra vez queda todo hecho un desastre. Y entonces no, segundo día, y solo si perseveras y dices, no, todos los días recojo mis cosas, soy una persona ordenada. Pero si por un día que ordené, no, te ordené, eres un desastre, tienes tu cuarto hecho una porquería, que tu madre siempre a recogerlo luego, y yo tengo hijos, es un desastre, siempre he desordenado todo. Y dices, no, hay que enseñarle a que ordene. Pero eso se aprende, y eso sabemos, una vez decimos la verdad, pero no por eso somos sinceros. Cuando uno es sincero, cuando está acostumbrado a decir la verdad, por lo general siempre dice la verdad. Le preguntas y te dice lo que ha pasado y ya está. Sea bueno, sea malo, sea grande, sea pequeño, te dice, es sincero. ¿Por qué? Pero eso se repite una y otra vez. Entonces, los hábitos de la voluntad son superiores por esta razón, porque muchos actos. La primera razón es esta, que la inteligencia solo consiste en un acto y es muy fácil, por tanto, de adquirir. En cambio, la voluntad son muchos actos y son más difíciles de adquirir porque hay que empeñarse para adquirir esos hábitos. Y la segunda razón por la cual los hábitos de la voluntad son más superiores a los hábitos de la inteligencia es que manifiestan más a la persona. Porque la persona, como dijimos, me parece que hoy mismo hemos dicho, el amar, el dar,
necesita dones. En el interior, en la intimidad de la persona no podemos amar, pero querríamos eso expresarlo en cosas que necesitamos salir a la exterioridad y afuera, ¿no? De manera que, ¿y cómo salimos hacia el exterior y afuera para constituir dones con los que completar la estructura donal de la persona? Pues haciendo acciones y adquiriendo las virtudes. No con la inteligencia, porque como la inteligencia, de acuerdo con lo que hemos dicho, operación mental tiene una naturaleza lógica, se piensa lo que hay que pensar, lo que se piensa. 2 más 2 son 4. Si sabes matemáticas, sabrás logaritmos, pero los logaritmos son estos, te dicen esto, aprendes. Pero en cambio la voluntad no es como es. La voluntad, tú quieres lo que quieres y yo quiero lo que quiero. Y tú puedes querer otra cosa, otra distinta. Entonces, solo en la voluntad el hombre puede expresar, bueno, no, solo en la voluntad, principalmente en la voluntad. Es como el hombre invierte su estructura, su dar, la estructura donal la completa, completando su dar con el don. El don es la acción voluntaria. Y la acción voluntaria procede de virtudes. En cambio, la acción integral también puede ser un don. Uno puede decir, mira, en tu honor, puesto que me lo has pedido, puesto que el PAD de Lima me ha pedido que dé esta clase, me voy a dedicar a estudiarla durante una semana para ir a dar esta clase. Voy a leer este libro, les voy a hablar de estos autores y les voy a hacer esto. Y por tanto, es un don, pero son las acciones prácticas que eso conlleva, que es que me tengo que ir a la biblioteca, conseguir el libro, leérmelo, estudiármelo, hacer el resumen. Y tal vez uno puede decir, bueno, pues entonces las ideas que se me hayan ocurrido, los pensamientos que he aprendido ahí, eso es mi don, lo que yo puedo dar a estos alumnos mis teorías, las teorías que tengo. Bueno, entonces también puede ser un don, pero lo que principal, pero eso ya digo, si es un don, en cierto modo es por la dimensión práctica que eso tiene. Porque la actividad teórica también tiene dimensiones prácticas. Tengo que ir a la biblioteca, dedicar 2 horas a leer un libro, escribir un artículo, dar una conferencia o... Entonces son actividades prácticas esas, que puedo hacer hoy o mañana o pasado. Las cosas que se pueden hacer hoy, mañana o pasado, eso no es teoría, la teoría está fuera del tiempo, ¿no? Entonces, no. Se puede dar, pueden ser dones también nuestras actividades intelectuales, teóricas, pero en la medida en que son actividades prácticas. Porque lo que es propiamente don, expresión de la generosidad, de la capacidad de aportar a personas, son las actividades teóricas. Bueno, pues entonces no hemos terminado ni siquiera completado el cuadro. Voy a apuntar que me he quedado aquí. Yo hoy quería haber acabado este cuadro por una razón, que es un cuadro que es preliminar, la presentación del marco de lo que falta. Porque ahora vamos a ir viendo las dualidades hacia afuera y al interior, la apertura interior y la apertura hacia adentro, la continuación libre de la existencia, tal. Pero bueno, hemos establecido las primeras divisiones, los tipos de aperturas, esencia, existencia de la naturaleza y la naturaleza en relación con expresión de la persona y la manifestación de la persona. Hemos dicho algo, hemos hecho algo. Pero bueno, el cuadro, quedároslo, puesto que parece que podéis bajarlo. Y lo vamos a dejar aquí. El cuadro ayuda, profesor. El cuadro ayuda. Espero que ayude. Sí, sigo teniendo una duda, perdón, muy rápida, pero que me está haciendo aquí ruido. Digo, porque lo de poner las potencias de la inteligencia y la voluntad en la naturaleza humana, ¿se podría decir entonces que las potencias son materiales y solamente el acto es inmaterial? No, lo que se debería decir es que la naturaleza humana no es puramente material. Es una naturaleza libre, es una naturaleza espiritual. Ya, perfecto, ya, entendido. Sí, ahora sí, a ver cómo hago una cosa que es dejar de compartir, ¿no? Ahora os veo como yo quería veros, en el Zoom que yo siempre he tenido. Bueno, entonces, el esquema ese que os he puesto, el diagrama ese, lo tenéis vosotros, lo habéis podido bajar, ¿no? Sí, ¿no? Sí, profesor. Pues Sí, eso, profesor. porque seguiremos con el próximo día, por lo menos hasta exponerlo entero el marco y luego ya entraremos en algunas cosas del interior, pero bueno, entonces, ¿alguna pregunta? No hay, ¿no?
Pues entonces yo creo que es el momento de terminar, ¿no? Me parece que son las 5. Yo tenía que hablar hasta las 5, ¿no? Pues entonces, muy bien. Gracias por soportarme un día más y nos veremos el próximo día que corresponda. Espero empezar completando la exposición de este cuadrito que os habéis quedado ahora. Gracias, Muy bien. profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana.